Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas, 78228. Esta tarde vamos a comenzar, hermanos, un estudio sobre el libro de los Hechos. Y no es una predicación, sino es un estudio donde vamos a tratar algunos puntos relacionados con el libro de los Hechos. Y vamos a iniciarnos en ello. Queremos lograr el tiempo, hermanos, para poder alcanzar a compartir y hacerlo de la mejor manera posible. Es un estudio y vamos a hacerlo de una forma dinámica, pero sí muy cercas, donde podamos participar también. Quizás les estaré preguntando algo, quizás usted me estará preguntando algo. Si tiene alguna pregunta, solamente levante su mano y vamos a tratar de darle una respuesta más cercana a su pregunta. Amén. Pero siéntase en confianza, siéntase en confianza. Yo creo que el más nervioso aquí soy yo, así es que usted siéntase en confianza y en lo que vamos a estar compartiendo. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la bendición que tú nos das, Señor, en esta tarde. Padre, nos ponemos en tus manos. Esta tarde iniciamos, Señor, un estudio sobre este libro maravilloso, Señor, que encontramos en tu palabra. Deseamos poder, Señor, sacar las cosas más interesantes, más fuertes, aquellas, Señor, que nos llevarán a una experiencia completamente nueva, y que podamos, Señor, descubrir aquellas cosas que por alguna circunstancia, Señor, no lo hemos alcanzado, y que juntos podamos entrar en la meditación de tu palabra, Señor, en la enseñanza de esta palabra, Dios, y que tú nos ayudes. Espíritu Santo, toma el control absoluto de este lugar, donde deseamos que solo tú puedas enseñarnos en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Me imagino que usted trae su Biblia, y si no trae una Biblia, pues su teléfono, sáquelo, porque vamos a ver algunos versículos de la Biblia en el libro de los Hechos. Y vamos a ir al primer capítulo. Vamos a comenzar desde el inicio del libro de los Hechos. Y vamos a comenzar en el capítulo primero y vamos a dar lectura a los versículos que estaremos tocando durante este tiempo. ¿Ya los encontró? Sí. Sí. Amén. Ok. Todos entendemos, ¿verdad? Español, todos estamos bien. Bueno, vamos a hacerlo. Esa hoja va a ir pasando por ahí, yo no sé dónde estará, pero va a ir pasando. Anote su nombre. Es importante que usted anote su nombre en esa hoja. Hechos capítulo 1, comenzando en el primer verso. Y dice la escritura, voy a leer estos versículos, son 14 versículos que vamos a estar tocando en esta tarde, y que quiero que usted mantenga su Biblia, abierta, su teléfono abierto, porque vamos a estar mirando esos versículos. Quizás vamos a caminar en ellos y luego vamos a regresar otra vez a ellos. Algo va a pasar, y necesita usted tener su Biblia muy a la mano, o su teléfono ahí en esa página también. Hechos 1, dice la palabra: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba,
después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos a ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Verso 14: y todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estos son los versos que estaremos mirando en este tiempo. Solo que quiero que usted mantenga, hermano, su Biblia muy a la mano, porque vamos a estar caminando en esos versículos más. Pero antes, como vamos a estar hablando acerca del libro de los Hechos, quiero darle a manera de introducción, hermanos, lo referente al libro de los Hechos. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes quién escribió el libro de los Hechos, ¿quién creería usted que escribió el libro de los Hechos? ¿Quién? Lucas. Lucas fue quien escribió el libro de los Hechos. Se cree que Lucas, hermanos, quien escribió el Evangelio según San Lucas, Lucas siguió escribiendo sobre el libro de los Hechos, tratando, hermanos, de seguir la narrativa de los evangelios en cuanto a compartir el evangelio de Jesucristo. Pero si sabemos que Lucas es el autor del evangelio que lleva su nombre, y Lucas, hermanos, lo escribió, dice la historia, el comentarista dice que lo escribió entre los años 63 y 70 después de Cristo. Los libros de Lucas, el libro del evangelio de Lucas y el libro de los Hechos constituyen, hermanos, un cuarto de todo el Antiguo Testamento. Quiere decir que, hermanos, entre el Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos, hermanos, contiene una historia bastante maravillosa.
El Evangelio de Lucas expresa, hermanos, los milagros, el ministerio, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y el libro de los Hechos, hermanos, menciona, aun cuando ya pasó todo, aún su resurrección, sigue mencionando un poco sobre los acontecimientos pasados que se registraron en el libro de los Hechos. Dijimos que fue escrito en el año 63, entre el año 63 y 70 después de Cristo. ¿A quién fue escrito el libro de Hechos? ¿A quién fue dirigido el libro de los Hechos? Hay un personaje, hermanos, que tanto Lucas y en el libro de Hechos menciona el escritor Lucas, y es un hombre llamado Teófilo. Y se cree, hermanos, que el historiador o el escritor Lucas escribió a Teófilo, y Teófilo tiene un significado, hermanos, bastante interesante. Algunos mencionan como amigo de Dios, otros lo mencionan como amante de Dios. Aleluya. Y para relatarle a Teófilo, le escribe el libro de los Hechos, hablando del ministerio, de su muerte y de su resurrección. Hechos de los Apóstoles, hermanos, entonces es el segundo libro que habla de las buenas nuevas del Evangelio. Los evangelios, hermanos, como todos sabemos, los evangelios hablan de compartir. El ministerio de Jesucristo era compartir. El ministerio de Jesucristo era hablar de Jesucristo, hablar de las verdades de Jesús, hablar del propósito, del por qué Jesús había venido, hablar, hermanos, del ministerio de Cristo Jesús en la tierra. Y Hechos, hermanos, es el segundo libro que constituye, hermanos, el seguimiento del Evangelio San Lucas, y que Lucas lo narra de una manera muy elocuente. Ahora, noten esto, mis hermanos, que Lucas tenía un acento muy peculiar, y tenía, hermanos, también una educación muy elevada, un léxico para hablar, hermanos, muy elegante, porque Lucas no era como Mateo, Lucas no era como Pedro, Lucas no era, hermanos, como Juan. Lucas era un hombre que sabía, porque era un hombre estudiado, y su léxico en cuanto a la palabra mencionada, hermanos, suena bastante elegante. Su historia, la historia, hermanos, y su narración tiene sus consecuencias, hermanos, y sus tonos altos y bajos, dependiendo, hermanos, las experiencias que Lucas quería mencionar en el libro de los Hechos. Una narración, hermanos, alguien lo menciona como una obra literaria de lo más elocuente que puede haber en cuanto a los evangelistas: Mateo, Marcos, Juan y Lucas, por supuesto, es el escritor del libro de los Hechos. En el libro, Lucas explica la sorprendente expansión del cristianismo en el libro de los Hechos. Es una de las cosas, hermanos, que el libro de los Hechos menciona, hermanos, repetidamente, en cuanto a compartir, en cuanto a creer, en cuanto a ser salvos y en cuanto al crecimiento de la iglesia. Lo sorprendente de esta expansión, hermanos, en cuanto al cristianismo, y lo hace quizás Lucas, hermanos, con un propósito muy detallado, para legitimar a la iglesia, para dar por sentado
que se estaba levantando una iglesia ante las autoridades civiles, y la otra razón, mucho más importante, creo yo, a mi ver, para confirmar la fe de todos los creyentes. Por eso Lucas, hermanos, toma su tiempo en cuanto a la obra narrativa del libro de los Hechos. Y menciona en el capítulo primero, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé, dice la escritura, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El propósito de Lucas, hermanos, era dar a entender, a saber a la gente todo lo relacionado con lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Una era hacer y la otra era enseñar. ¿Enseñar qué? Enseñar la verdad. Enseñar esa verdad que toda persona debe de saber. En el compartimiento de esa enseñanza estaba, por supuesto, hermanos, que todos fuesen alcanzados y llevados a Cristo y poder recibirle y poder aceptarle y poder ser sus discípulos y poder seguirle, hermanos, con todo su corazón. Esa era, hermanos, la prioridad principal del libro de los evangelios, como el libro de Lucas y como el libro de Hechos. Lucas también pudo haberse propuesto que estos comprendieran cómo el Espíritu Santo estaba trabajando para resolver el conflicto histórico entre gentiles y judíos. ¿Se recuerdan ustedes en los evangelios? En algunos de ellos se menciona ese conflicto entre gentiles y judíos. Se menciona ese conflicto, hermanos, que había entre ellos. Un conflicto terrible donde no podía haber, hermanos, una razón de cómo convivir, pasar, percibir, hacer las cosas de una manera tal que pudiesen manejar ordenadamente. No, había un conflicto. Y Lucas, hermanos, se propone a través de ese evangelio, a través del escrito, a través de la experiencia, a través de la manifestación del Espíritu Santo, se propone que todos pudieran comprender que el Espíritu Santo estaba trabajando para resolver el conflicto histórico entre estas naciones. Quiere decir, hermanos, que es importante mencionar la obra inspiradora, maravillosa del Espíritu Santo para que cosas como estas pudieran tener una respuesta y una solución. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro de Hechos? Lucas, quien escribe Hechos, mientras estaba él en Roma, se dio la tarea de escribir juntamente con Pablo, y Hechos continúa, hermanos, su relato de su evangelio, comenzando con los eventos que siguieron a la crucifixión de Cristo. ¿Se recuerdan, hermanos, que cuando Cristo fue crucificado, después de 50 días de su aparición a los discípulos y habiéndoles enseñado otras cosas, Jesús se aparece a todos ellos, hermanos, después de los 50 días, y viene, hermanos, una de las fiestas donde era muy mencionada en ese momento, y hermanos, el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, y es ahí, hermanos, donde nosotros vemos esa manifestación maravillosa del Espíritu Santo. Pero todos estos hechos ocurrieron, hermanos, después, o dieron seguimiento a seguimiento después de la crucifixión de Cristo. Y su relato cubre, por supuesto, un periodo un poco largo que abarca 30 años después de Cristo, e incluye un relato de la organización, primeramente de la organización que por primera vez la iglesia comienza a tener sentido
como iglesia. Qué interesante, ¿verdad? Que tiene que pasar todo esto, que tiene que haber esa manifestación, que tiene que haber pasado todo el sacrificio, la muerte, la sepultura y la crucifixión, la ascensión de Cristo, y para que todo esto viniese a surgir, hermanos, a surgir y a tener una organización, hermano, mencionada como iglesia. Después de estas cosas, por supuesto, encontramos a una iglesia creciente, a una iglesia floreciente, a una iglesia motivada, a una iglesia, hermanos, que tiene la razón de ser por no solamente una emoción, no solamente por un mero compromiso con alguien, sino con una motivación interna que es después del derramamiento del Espíritu Santo. Más adelante vamos a hablar un poquito más de ello. Y hay un dato, hermanos, muy interesante que no podemos olvidar. El propósito central de este libro de Hechos es mostrar que Cristo continúa su obra a través de los creyentes y la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Lo voy a volver a repetir. El propósito central del libro de los Hechos es mostrar a Cristo cómo Él continúa su obra a través de los creyentes, a través de los primeros creyentes, de los primeros cristianos, de los primeros llenos del Espíritu Santo, a través de cada uno de ellos, y la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, en Hechos capítulo 1, después de estos versículos que hemos leído, vamos a llegar allá más adelante. Pero después de este despertamiento, de esta motivación a través del Espíritu Santo, hermanos, encontramos a una iglesia, hermanos, creciente, a una iglesia motivada, a una iglesia que sabía su razón del por qué ellos estaban recibiendo lo que estaban recibiendo: la ayuda, la manifestación, la dirección del Espíritu Santo sobre sus vidas. ¿Cuál es la idea principal del libro? ¿Qué encontramos nosotros en el libro? ¿Historias solamente narrativas muy elocuentes? ¿Qué es lo que encontramos nosotros en ese libro? ¿Cuál es la idea principal de ese libro? ¿Enseñarnos una manifestación gloriosa? ¿Enseñarnos un avivamiento poderoso a través del Espíritu Santo? ¿Cuál es, hermanos, la idea principal del libro? ¿Cuál es la idea, la razón de que Lucas escribe, hermanos, el libro de los Hechos para palpar, para dejar escrito un libro para que la iglesia siguiese, hermanos, un camino amplio en cuanto a las bendiciones? Discúlpenme, hermanos, ya estaba predicando, queriéndome, pero nomás háganme así, mire, bájele tantito, pastor. Me emociona esto. Y creo, hermanos, que podemos encontrar las ideas principales por cuales Lucas siguió la narrativa del Evangelio de Lucas, siguiendo para Hechos con el mismo tema, la misma idea y el mismo mensaje. Y una de ellas es testificar con el Espíritu Santo. Testificar, hablar con el Espíritu Santo. Vivir a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tener al Espíritu Santo como nuestra guía primordial. Hablar, hermanos, palabra que fuese inspirada a través del Espíritu Santo.
la idea, hermano, de este libro es que contemplemos la obra maravillosa del Espíritu Santo para compartir a Cristo Jesús. Mire, sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada. Y Lucas, en el escrito que es en el libro de Hechos, quien escribe, él enfatiza primordialmente la idea de que es la obra del Espíritu Santo para que un creyente pueda compartir el Evangelio de Jesucristo. La otra idea es las señales que vemos nosotros a través de cada capítulo, las señales, los prodigios, los milagros. Y Lucas, hermanos, se expone muy detalladamente cada uno de ellos, con el principal motivo de que cada lector pueda apreciar la obra maravillosa del Espíritu Santo y que pueda mantenerse, hermanos, activo a través de él y tener el anhelo completamente en el corazón para poder llenarse del Espíritu Santo, porque es a través de eso que la iglesia debe promover el Evangelio. Es a través del Espíritu Santo que la iglesia debe caminar, guiarse y llevar adelante toda manifestación y obra a través del Espíritu Santo. Y Lucas, hermanos, expresa, detalla cada señales, cada prodigios. Y mire, dentro de sus páginas, sus primeras páginas, sus primeros capítulos, va a encontrar a una serie de personas y gran número de personas que son salvos por la predicación del Evangelio. Por la predicación del Evangelio. Y esto, hermanos, solamente se resume a la obra maravillosa del Espíritu Santo en la predicación. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, está activo en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo, hermanos, está en nosotros, cuando nosotros mismos dejamos de ser menos y dejar que Él sea más, cuando nosotros nos hacemos a un lado y dejamos que el Espíritu Santo hable, obre, se manifieste, es cuando las cosas suceden mejor, a la manera del Espíritu Santo. Yo puedo tener una idea, yo puedo tener una educación, yo puedo tener una palabra, yo puedo tener un mensaje cada vez que yo voy al púlpito, pero la manifestación gloriosa de todos estos salvos por la predicación del Evangelio en la primera iglesia, hermanos, se debe únicamente a la presencia del Espíritu Santo en el predicador. Pedro, en un momento después del derramamiento del Espíritu Santo, cuando todos estaban diciendo: estos están mal, estos están borrachos, estos andan mal, Pedro se levanta. Y Pedro, hermanos, con mucha fuerza. En los evangelios encontramos a un Pedro temeroso, a un Pedro, hermanos, escondiéndose, a un Pedro, hermanos, dudando, a un Pedro, hermanos, mintiendo, a un Pedro, hermanos, maldiciendo. Pero después del derramamiento del Espíritu Santo, después de lo que viene en el Espíritu Santo, hermanos, Pedro se levanta con esa fuerza, con ese poder. ¿Es Pedro? No, no es Pedro. Es Dios a través del Espíritu Santo hablando a través de la vida de Pedro. Y le dice a la gente: a este Cristo que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Y ese mensaje tan simple y tan sencillo trajo a cientos de personas, hermanos, a arrepentirse, a ser salvos en esa predicación. Hechos
trata, hermanos, de que nosotros veamos en esa obra maravillosa, en ese escrito que Lucas, hermanos, detalla bien concienzudamente cada detalle. Él se encarga de que miremos el gran número de salvos y la idea de testificar a un mundo con el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Lo siento muy seriecitos, como que espero que estén recibiendo algo de lo que Lucas en su idea, en su narración, en sus libros, se propuso que nosotros fuésemos, hermanos, esa iglesia. ¿Cuál fue la razón principal por la cual escribió este libro? Primero, verificar la verdad de los hechos sucedidos. Dejar palpado, dejar en claro los hechos que habían sucedido. En segundo lugar, del cumplimiento de la promesa del Padre. Una defensa de la verdad. Y en segundo lugar, conocer la segunda parte del Evangelio de Lucas. Dije al principio que Lucas escribió, hermanos, el Evangelio de San Lucas, y se pretende decir, hermanos, que Hechos es el seguimiento de ese libro en cuanto a la narrativa, hermanos, y la experiencia, el sacrificio de Cristo y la manifestación del Espíritu Santo con un lenguaje más elocuente, hermanos, y bien detallado, para que la iglesia pudiese entender esos maravillosos acontecimientos después de que Cristo ascendió al cielo y que ellos se quedaron perplejos mirando a Jesús subir en una nube, pero después de eso viene lo glorioso, lo maravilloso. Y es ahí, hermanos, lo que nosotros podemos encontrar dentro de esa introducción, hermanos, en cuanto a el libro maravilloso, interesante, que habla el libro de los Hechos. Las palabras claves, hermanos, en cuanto al libro, usted siempre va a encontrar palabras como creer, bautizar, bautismo, Espíritu Santo, ser testigos, testimonio, testificar, palabra de Dios, ser salvos, y la palabra iglesia la va a encontrar ahí. El énfasis, hermanos, del libro es las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación. Voy a ser claro, hermanos, en este punto, y voy a detenerme un poquito para decir algo que muchas veces la iglesia se entretiene, y digo la iglesia, no solamente esta iglesia, sino la iglesia mundial, la iglesia, hermanos, en esta tierra. La iglesia se entretiene con tantas cosas tan superficiales, hermanos, que no dejan de ser muchas veces un buen programa, una buena emoción, una buena actitud, un buen tiempo, una buena manifestación, un buen canto, una buena oración. Y, hermanos, entramos, salimos y nos salimos creyendo que lo estamos logrando todo. Pero el libro de Hechos, hermanos, trata directamente para que nosotros nos demos cuenta cuál es la realidad de la iglesia. ¿Cuál es la realidad de la iglesia? Todo lo que mencioné, hermanos, es bueno. Todo lo que mencioné, hermanos, nos gusta. Lo pasamos y hacemos las cosas de esa manera. Pero, hermanos, el énfasis del libro de Hechos es hablar de las buenas nuevas del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, mediante Jesús, para toda persona. Es uno de los conflictos, hermanos, que
que Lucas trata de mencionar en el libro de Hechos, hermanos, para que ese conflicto se acabe, para que ese conflicto se detenga, donde no haya, hermanos, una medición o medimiento, ¿cómo se puede decir la palabra? Para que no haya, hermanos, un distanciamiento de una persona a otra, que tú eres mejor, yo soy mejor, ese es el propósito, yo soy el único, tú no eres. Y Hechos, hermano, Lucas trata de que eso se acabe a través de la obra del Espíritu Santo, donde no hay acepción de persona. Cristo Jesús murió por todos y por cada uno de nosotros, seamos quienes nosotros seamos. Amén. ¿O no amén? Aleluya. Lucas, hermanos, nos manda a que nosotros seamos testigos de los buenos. Amén. Testigos de un evangelio verdadero. En los primeros versículos de Hechos, el escritor Lucas hace referencia al primer tratado a Teófilo, es decir, al evangelio de Lucas. Y Lucas, hermanos, presenta tanto el evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, que estos libros van dirigidos a un personaje llamado Teófilo. Ya mencioné hace unos momentos sobre lo que quiere decir o significa el nombre de Teófilo, amigo de Dios o amante de Dios. No sabemos mucho en cuanto a este personaje llamado Teófilo, porque Lucas y Hechos hablan de Teófilo, pero no tiene una continuidad de quién es este personaje. Algunos piensan que está dirigido a un número de personas por su significado, ser amigo de Dios o amante de Dios. Pero otros, hermanos, sin embargo, y lo más probable es que Teófilo era una persona real, un hombre destacado, un hombre, hermanos, elocuente, un hombre, hermanos, con autoridad, un hombre, hermanos, que tenía presencia donde quiera que estaba, un hombre con buena calidad de vida. Porque en el primer tratado o en el primer libro de Lucas lo presenta y dice: oh excelentísimo Teófilo. Y la palabra excelentísimo, hermanos, denota un carácter, hermanos, hacia la persona a quien se dirige, para darle el lugar que se merece. Quizás era un hombre prominente, un hombre que tenía autoridad, un hombre que tenía posición, un hombre que hermanos, tenía cualidades, hermanos, que otros no, y que Lucas le escribe para darle a saber, hermanos, todos los acontecimientos que estaban pasando, tanto en el evangelio de Lucas como en el libro de Hechos. Hechos fue en su primer nombre, después cambió a Hechos de los Apóstoles, y otros mencionan diciendo que debería de llamarse Hechos de los Apóstoles en el último siglo, o sea, en el final del siglo, porque Hechos, hermanos, termina de una manera tan importante en su último capítulo y en su último versículo, dando la idea de que Lucas deseaba continuar el libro de Hechos hacia un tercer libro o simplemente una narración más sobre el evangelio de Lucas. No hay duda entonces, hermanos, de que el libro se dirige también, por supuesto, a todos los creyentes. Si usted es un creyente, si usted es un hijo de Dios, si usted es una persona que ama a Dios, si usted es una persona que ha recibido a Jesucristo, esta palabra es para usted. Habla a todos los creyentes, dice de todos los siglos,
De modo que esta es una de las primeras razones por las que debemos de testificar, de ser testigos. No solamente, hermanos, conocer a Jesús, no solamente amar a Dios. Todos decimos amar a Dios, todos decimos conocer a Jesús, todos decimos, hermanos, tener a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Todos. Yo salgo afuera y pregunto cuántos tienen a Cristo en su corazón, y hasta los que no son levantan la mano. Todos. No trata, hermanos, el libro de Hechos trata de que veamos la verdadera realidad de la iglesia, que no basta con conocer a Cristo, que no basta con amar a Cristo, sino testificar de Cristo. Amén. Testificar de Cristo. Hablar de Jesús. Lucas se dirige a Teófilo y le dice: oh excelentísimo Teófilo, te escribo acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es testificar. No es solamente amar a Dios. No es solamente decir tener a Jesús en el corazón, sino testificar de Jesucristo. Es el énfasis del libro de Hechos, hermanos. Es el propósito que nosotros veamos, que la iglesia que nació, hermanos, después de recibir el Espíritu Santo, hermanos, que esa iglesia que nació y que empezó a crecer, hermanos, nació y creció a través de la obra del Espíritu Santo, bajo la dirección de sí del Espíritu Santo, pero de personas que entendían que era el Espíritu Santo quien estaba con ellos. Aleluya. No solamente, hermanos, es amar a Jesús. No solamente voy a ir más al centro del punto. No solamente es estar los domingos en la mañana. Mire la iglesia, mírela. No solamente es eso. La iglesia no solamente es eso. El propósito del Evangelio y el propósito del libro de los Hechos es que entendamos que necesitamos ser testigos. Testificar de Cristo. Hablar de Cristo. Acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Si nosotros que ya le conocemos no hablamos de Él, si nosotros los que decimos conocerle no hablamos de Él, es porque quizás no entendemos la realidad de lo que es tener al Espíritu Santo en nuestras vidas para compartir el Evangelio, testificar y ser testigos de lo que Jesús es, hace y quiere hacer en nosotros. Por otra parte, debemos ser llenos también del Espíritu Santo. ¿Cómo es que nosotros nos llenamos del Espíritu Santo? ¿Cómo es que nosotros somos llenos del Espíritu Santo? Hechos nos habla a nosotros que dice que perseveraban unánimes en oración y ruego. Aleluya. Siguiendo, hermanos, las palabras de los apóstoles, porque enseñaban, hablaban del Evangelio de Cristo.
Yo le pregunto en esta tarde, ¿hasta cuándo debemos nosotros de testificar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debemos de hacerlo? Todo el tiempo, toda la vida, mientras estemos acá. Todo el tiempo. Mire lo que dice Hechos en el versículo 9. En el versículo 9 y el versículo al 11 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. El 11, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. A veces, hermanos, estamos nosotros como estos discípulos mirando al cielo. Pero Él dice: ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Hasta que Él venga por su iglesia. Una de las principales, hermanos, ministerios de la iglesia debe ser el evangelismo, porque la medición de una iglesia creciente, hermanos, se mide en 2 aspectos, y se la voy a soltar. Se mide en 2 aspectos: en la oración y en el evangelismo. ¿Aló? ¿Sí o no? Pero sabe, nosotros nos conformamos a veces cuando vemos una iglesia llena. Estamos mirando al cielo. Varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Estamos muchas veces entretenidos, hermanos. Oiga bien, entretenidos en otras cosas, en vez de estar compartiendo el evangelio de Cristo. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. ¿Usted quiere ser testigo? ¿Es un testigo? Si es un testigo, tiene que testificar. No es opcional. No es si quiero o no quiero. La gran comisión, hermanos, no nos presenta opciones a nosotros. No nos presenta opciones. Entienda eso, hermano, hermana. La gran comisión no nos presenta opciones, si queremos hacerlo o no. Es responsabilidad de todo creyente testificar, ser testigos. ¿Cuándo? Siempre. ¿Dónde? Donde quiera. ¿A qué hora? A cualquier hora. Es hablar de Cristo. En el trabajo, en la escuela, en el mercado, en la peluquería, en la calle, donde quiera que usted y yo estemos. La iglesia que nació creciendo, hermanos, estaba porque estaban testificando de las maravillas de Dios. Eran testigos, hermanos, testigos llenos del poder del Espíritu Santo. Varones Galileos, que estáis mirando al cielo, a este Cristo que se fue, así mismo vendrá. Y quiere decir que seremos testigos hasta que Él venga. ¿Qué hacer mientras tanto? ¿Qué podemos hacer mientras Él viene? ¿Testificar? ¿Qué podemos hacer?
Hermano Julián, ¿qué puede hacer usted? Amén. Vaya a Lucas capítulo 1 y vea el verso 8. Vea el verso 8. ¿Ya lo encontró? Mire lo que dice. Pero recibiréis poder. Eso me gusta. Eso, hermanos, nos fascina, nos gusta. Que encontremos una palabra como esa. Y recibiréis poder. Hoy, hermanos, el mundo cristiano, hermanos, se mueve bajo una manifestación emocionalista, hermanos, en cuanto al poder. Al poder. Creen tener el poder porque tienen una mega iglesia, creen tener el poder porque tienen un buen coro, creen tener el poder porque tienen un grupo de alabanza muy sofisticado con muy buenos músicos, creen tener el poder porque el predicador es un predicador elocuente, reconocido internacionalmente, creen tener el poder, hermanos, porque tienen dinero, tienen fama, tienen todas estas cosas. Pero, hermanos, yo quiero decirle el poder, ¿para qué Dios envía el poder? Y recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Escuche o léalo en su Biblia, subráyelo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Se miró ahí? ¿Se está mirando ahí usted? Y seréis testigos. El poder que Lucas o el poder que Jesucristo está mencionando en este libro, porque estas son palabras de Jesús. El poder que está mencionando, hermanos, aquí ni siquiera es para realizar milagros. Ni siquiera es, hermanos, para prodigios y señales. Ni siquiera es para manifestaciones, hermanos, emocionalistas. No es esa clase de poder por el cual Jesús está hablando. El poder que Jesús está hablando es para que tú y yo podamos testificar de Jesús. Y Él dice, y me seréis testigo. ¿Cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Jesús les envió al aposento, esperad ahí. ¿Por qué les mandó a esperar ahí? Porque era necesario recibir esa clase de manifestación y poder para poder ser testigos eficaces. Porque es a través del Espíritu que se testifica. Es a través del Espíritu con que se logra, hermanos, ser verdaderos testigos de Cristo Jesús. Y me seréis testigos. Y menciona algunas ciudades cercanas y unas más lejos: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Un día yo estaba hablando de evangelismo y misiones y alguien mencionó que quería llegar hasta África para testificar allá. Y yo dije,
pues sí sería bueno ir a África, testificar. Pero Dios me tiene aquí. Y en eso estábamos, mi esposa y yo, en casa, tranquilamente, hermanos, y nunca nos habíamos dado cuenta que los vecinos del edificio donde nosotros estábamos, ellos en el piso de arriba, yo miraba a una mujer y a un jovencito salir siempre, hasta que un día estaba bajando unas cajas y yo le pregunté, ¿ya te vas a mudar? ¿Ya te vas a cambiar? Y me dijo, no, dijo, esto todo es para mi familia en África. Yo dije, Señor Santo, pues ¿para qué voy a África si aquí me lo mandaste? ¿Ah? Y teníamos una plática, hermano, era un tanto difícil porque el inglés para mí a veces no se da. Y luego con el acento de África, imagínense, lama callá y que las cosas, ¿me está hablando en lenguas o qué está haciendo? Era difícil, pero a como podía, hermanos, yo hablaba con esa persona. Y su hijo, que todos los días nos encontrábamos por la mañana, a las 6 de la mañana, cuando nos íbamos al trabajo, en las tardes, los fines de semana. El día que se fueron de ese edificio, no se fue, oiga bien, no se fue sin antes mirarnos y decirnos que ya se iba. De África, imagínense. Yo dije, pues Señor, ¿para qué quiero ir a África si ya me lo mandaste aquí? A veces, hermanos, tenemos esa clase de idea. Y es bueno, hermano, porque Dios llama misioneros. Quizás aquí hay misioneros, hermanos, que Dios los va a mandar a África, a Rusia o no sé a dónde los va a mandar. Dios solamente sabe. Pero mientras tanto, hermanos, tenemos a las personas delante de nosotros para testificarles de Cristo, donde quiera que estemos. Es hablar de Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Y recibiréis poder. El poder que nos da la garantía de que la palabra que fluye de nuestro corazón es una palabra que va directa al corazón de la persona a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo. Cuando usted se inquiete, hermano, por compartir a alguien, es Dios a través del Espíritu Santo inquietándolo a usted para compartirle a alguien de Jesús. Cuando eso suceda, hágalo, porque es el tiempo de Dios. Ese es el tiempo de Dios, donde Dios lo va a usar a usted para ser un testigo eficaz, un testigo que comparta el mensaje de Cristo directamente al corazón. ¿Qué hacer mientras tanto? Compartir, hablar de Jesús, seguir compartiendo, seguir buscando al Señor, seguir buscando a ese Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe, que nos mueva, que nos inquiete, que nos despierte, que nos dé fuerza. Esa clase de poder es lo que necesitamos para compartir a Jesús, para ser testigos. ¿Quiénes? ¿Quiénes?
Nosotros la iglesia. El gran privilegio que tiene la iglesia de compartir la verdad es usted y soy yo. Ese gran privilegio Dios se lo otorgó a la iglesia, de hablar de las verdades de Dios. Nadie más lo tiene. Quizás una oficina gubernamental con mucho dinero, quizás una secta prominente con muchos miembros, pero traen un mensaje equivocado. Ese mensaje, el único mensaje que transforma, el único mensaje que puede reconciliar al hombre con Dios, es el Evangelio. Es el Evangelio que usted y yo conocemos. Es el Evangelio que Cristo Jesús y Dios nos dejó a nosotros para que compartamos. Seamos testigos, entendamos la verdad y podamos compartir a Jesucristo todos los días. Hechos, hermanos, continúa una narración maravillosa. En el capítulo 2, que ya más adelante, si Dios nos permite hablar o alguien más va a hablar sobre esto, Hechos continúa, hermanos, con ese gran momento que la iglesia recibe la manifestación del Espíritu Santo y es empoderada con esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo para compartir el mensaje de Jesús. No es fama, no es dinero, no es riqueza, no es lo mejor que nosotros tengamos acá. Él nos da la capacidad de ser empoderados para compartir solamente a Jesús. A cualquier persona con cualquier necesidad, y la iglesia que somos nosotros tenemos esa grande bendición de ser llenos y que ese Espíritu Santo en nosotros tome el control absoluto de nuestra vida para poder hacer exactamente lo que Dios quiere que hagamos como hijos de Dios. Si usted ha testificado a alguien últimamente, sígalo haciendo. Si usted le ha hablado a alguien de Cristo, sígalo haciendo. Ese es el mayor privilegio que usted puede tener, de hablar de las verdades de Dios. Póngase de pie. Sí. Amén. ¿Tenemos tiempo? Gloria a Dios. Sí. Sí. Correcto. Lo central del Evangelio. Mencioné algunas cosas que algunas iglesias promueven y en verdad muchos de nosotros, hermanos, muchos de los miembros de las diferentes iglesias, hermanos, son movidos por esta clase de movimientos, donde les comparten o les hacen sentir algo completamente diferente y son movidos a través de eso. Mire, hermanos, el hecho de que nosotros y la pastora haya tenido la intención de compartir estudios es para
para entender nuestra doctrina, entender la palabra de Dios y no ser movidos tan fácilmente, hermanos, de nuestra posición que tenemos. Porque es muy fácil, hermanos, distraernos. Es muy fácil distraernos. Yo he visto, hermanos, muchos cristianos, muchos creyentes, hermanos, ser distraídos por palabras tan dulces, hermanos, que ellos oyen, escuchan y son movidos a esa clase de iglesias donde, hermanos, simplemente es una emoción, simplemente es una conveniencia, y es ahí donde corremos peligro. Pero si usted tiene una pregunta, hermanos, nuestra pastora mencionó algo como esto, una sugerencia. Si usted tiene una pregunta, pastor Julián. Completamente. Sí. Sí. Nuestras familias. Sí, muy cierto. Eh, Me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Se describe algo parecido como esto. Jerusalén es la casa, Judea es los vecinos, Samaria son los que más lejos de nosotros. Pero a quien debemos nosotros testificar es a los que están cercas. Comenzar con los que están cercas. En nuestra forma de vida, en nuestra manera de ser. Usted mencionó algunas características de un creyente que testifica y mencionó, no dejó fuera nada, con toda la actitud, con palabra, con todo. Debemos nosotros testificar quién realmente somos como cristianos, como creyentes. Mire, hay una promesa en la escritura que yo considero a veces cometemos un error y la sacamos fuera de contexto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Lo conocen? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Nosotros, hermanos, sacamos muchas veces de contexto ese versículo porque pensamos que porque yo soy salvo, mis hijos, mi familia, mis hermanos, mis parientes van a ser salvos. No, no trata así. Lo que sí trata es que a través de la actitud, a través del ejemplo, a través de tus palabras, a través de tu forma de manejar las verdades de Dios, es a través de eso que vas a testificarle a tu familia que eres un verdadero cristiano. Y que eso hará que tus hijos, que tu esposo, tu esposa, tu familia, abuelo, tatarabuelo, vengan a Cristo a través de tu y mi testimonio. Porque en la iglesia, el hermano Sánchez, qué bárbaro. Pero en la casa soy un lobo rapaz. Y a mis hijos los trato como lo peor. ¿Usted cree que mis hijos van a venir a Cristo? Por eso, cree en el Señor Jesucristo. Cree, vive, expresa, manifiesta, habla y vive la verdad de Dios, y todos de tu casa serán salvos. Sí. ¿En Lucas qué? Ok. Déjeme voy para allá. Amén.
Si los discípulos ya habían recibido señales visibles de la resurrección de Cristo, mire qué interesante esto. Gracias, pastora, por mencionarme esto que estaba brincando ya. Mire, quienes más vivieron la experiencia maravillosa de la resurrección de Cristo, quienes vivieron el momento glorioso, hermanos, de que Cristo se levantó de la tumba, hermanos, ellos, dice, ¿por qué necesitaban la venida del Espíritu Santo? Para proclamar al mundo el mensaje de Jesucristo. Si ellos fueron testigos oculares, mis hermanos, de la manifestación gloriosa de su resurrección. Jesucristo mismo, como Hijo de Dios, dice que fue llevado al desierto, hermanos, y después de que fue bautizado, el Espíritu Santo vino en forma de paloma, se posó sobre su hombro, y una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, gloria al Señor. Necesitó de la bendición del Espíritu Santo. Y los discípulos, quienes presenciaron estas señales, si ellos necesitaron la manifestación y la venida del Espíritu Santo en sus vidas, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué no es suficiente confiar en nuestro conocimiento en la Biblia para testificar eficazmente? ¿Por qué no es suficiente? Yo conozco personas, hermanos, personas tan conocedoras de las Escrituras, ¿verdad? Nos la pasamos mirando, entretenidos en otras cosas. Hermanos, la idea principal de Lucas al mencionarlos todos esos acontecimientos es sacarnos de nuestra zona de confort, sacarnos de nuestras ideas ya empedernidas en nuestra mente, en nuestro corazón, de que la iglesia es así, de que esto ya no se hace. Lucas, hermanos, presenta el libro de Hechos para hacernos ver que la iglesia, como fue viva, fue espontánea, fue dirigida a través del Espíritu Santo en ese tiempo, el Espíritu Santo sigue siendo el Espíritu Santo.
La iglesia, hermanos, necesita entender eso y ser movida a través del Espíritu Santo, porque la historia nos anima a nosotros. La historia de la iglesia primitiva nos debe de animar a nosotros, hermanos, a compartir el Evangelio de Cristo. Nos debe de animar, nos debe de motivar a compartir el Evangelio de Cristo. Por supuesto, era otro tiempo, otra edad, otro mover, otra manera de vida, pero la necesidad sigue siendo la misma. El hombre necesita a Cristo. El hombre necesita a Cristo. Y el mensaje de ayer es el mismo mensaje de hoy. Para suplir la misma necesidad de ayer, suple la misma necesidad de hoy. El Evangelio de Cristo Jesús es lo único que puede cambiar, transformar, regenerar, santificar a un hombre caído. Solamente el mensaje de Jesús. Y ese mensaje lo tenemos nosotros. Tenemos las buenas nuevas. El número 4. ¿Qué significa entonces perseverar unánimes? Alguien que me diga, ¿qué significa perseverar unánimes? Ser un solo cuerpo. Estar unidos. Perseverar. Me dijeron estar unidos, me dijeron ser un solo cuerpo. Eso es estar unánimes. Perseverar. ¿Qué significa perseverar? No darse por vencido, no parar. Perseverar, hermanos, es continuar lo que hay en nuestro corazón para llevarlo al clímax total donde podamos experimentar la presencia de Dios. Mire, la Biblia dice que todos perseveraban, no dejaron de hacerlo. No dejaron de hacerlo. Déjeme decirlo esto. Va a estar un poco gracioso, pero y a lo mejor voy a pisar a alguien, pero está bien. Mire, nosotros tenemos vigilias. Ay, Señor. Dilo, Señor, dilo, Señor. Tenemos vigilias, pero pasamos más tiempo en el café y en el pan que de rodillas, perseverando en oración. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Perseveramos más en aquella esquina y en el pan que en el altar. Usar este altar en oración, juntos, unánimes. Eso es perseverar. No dejar un momento de hacerlo hasta que Dios haga algo en nuestra vida. Cada tiempo de oración, cada vigilia de oración debe de ser una experiencia renovadora, una experiencia que nos lleve a otro nivel de gloria, donde podamos experimentar la presencia de Dios. Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted lloró en ese altar? ¿Cuándo fue la última vez?
ir nuestra cara en el mismo piso para buscar a Dios con todo el corazón. Es perseverar. Yo necesito de eso. Yo necesito de eso. Y creo que todos lo necesitamos. ¿Quiere decir que todo mundo piensa exactamente lo mismo? ¿En qué forma podemos mostrar unidad en la iglesia? ¿En qué forma podemos mostrar unidad en la iglesia? Alguien puede decir, no, eso no significa nada. Cuando una iglesia está activa, cuando una iglesia está muy bien, cuando una iglesia sus actividades, hermanos, involucran a la misma comunidad, una iglesia que busca la unidad. Aquí es solamente un objetivo. Es buscar a Dios juntos y recibir la bendición de Dios juntos. Estos 120 perseveraban unánimes en oración y ruego. Y dice, y todos. Allí no había con que el hermano era aquel el más consagrado, o la hermanita es consagrada, esa sí recibió, y aquel que apenas llegó, no, ese no. No. Cuando la iglesia persevera en unidad, todos son llenos del Espíritu Santo, movidos a buscar a Dios con todo el corazón. Yo he escuchado testimonios de personas que están en una chispa y otros bien apagados, que no importa qué pase, pasó por aquí pero no se dio cuenta. Perseverar es estar listos, porque de repente puede venir un viento recio. Póngase de pie. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210-435-5788. Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.